Sí, pues buenas tardes de nuevo a todas y a todos, así como aquellos que nos sigáis a través del canal YouTube de la Fundación Juste en este seminario doctoral de estudios europeos del Premio Europeo Carlos V, Angela Merkel, la fortuna de estar unidos, garantizar y fortalecer la cohesión de Europa. Hemos tenido una jornada dedicada sobre todo y principalmente al tema de las migraciones, del asilo y temas relacionados, y vamos a cambiar ahora de tercio con la exposición de Irene Sánchez Izquierdo, que creo que va a ser un tema muy bonito porque nos va a hablar del tema de museos de frontera como bisagras de la Unión Europea. Se va a encargar de su dirección y de la presentación Ana Milosevic, miembro de la Red Europea Iberoamericana de Alumni de Juste, investigadora de la Universidad de Lovaina, KU Leuven, en Bélgica y en Italia. Querida Ana, un placer, como siempre, tenerte con nosotros de nuevo en este foro. La audiencia es toda tuya. Muchas gracias. Grazie, Miguel. So, welcome to the last panel of today's session. When you see me, you know the end is near, but the end of the conference is near, to be more precise. So, we are continuing this journey of exploration of borders. Both in terms of their physical but also their symbolic dimensions. We also had presentations today that spoke about these legal but also practical dimensions of borders. Borders as being ideal or idealized as well. So within this view of borders as spatial and symbolic mechanisms, we can think also of them as means of inclusion but also of exclusion. So without further ado, I'm going to give the floor to our next presenter, Irene Sánchez Izquierdo. Is it pronounced correctly? If it's not, I apologize. Irene holds a degree in fine arts from the Complutense University of Madrid. She also received a master thesis in teacher training from the University of Alcalá and another master in visual arts and education from the University of Barcelona. She is currently a PhD researcher at the University of Alcalá and also finishing her PhD and working as a member of the team of the project Atlas Pluridimensional de la Frontera España-Portugal. Her research activity focuses on museology, so this is what we are going to discuss today, a field in which she has received various specialist scholarships as well as grants for outreach projects. Irene, the floor is yours. Thank you, Ana. Okay. Bueno. Thank you, Anna, and thanks. I want to say thank you especially to all the jury members that are here today for choosing me and my vision, my research, especially that they thought that this could fit in this theme, because I'm always kind of out of the theme in several spaces, maybe as a border researcher, but from the point of view of culture. Bueno, ahora voy a hablar en español. Se estaba hablando antes de grupos de investigación y la verdad es que tengo que dar las gracias porque he tenido la suerte de participar durante toda mi carrera del grupo Frontespo, que se dedica a la frontera entre España y Portugal, personas, pueblos y palabras, y sobre todo lingüistas. Entonces también he comenzado mi carrera en un espacio multidimensional. Ahora que estaba viendo el tiempo y ponía 30 minutos, digo, no puede ser. Perfecto. Bueno, parece ser que la cultura, al igual que le pasó a Gabriel ayer, parece ser que la cultura y las artes quedan bien como para finalizar el día, ¿no? Parece que son temas que a todo el mundo le gustan, y es verdad que en mi caso he comprobado que a todo el mundo le gustan los museos. Entonces, esta comunicación se va a centrar en los museos, pero en los museos situados cerca de las fronteras. Digamos que la pregunta que me ha ido guiando durante todo este tiempo ha sido cuestionarme si los museos situados cerca de las fronteras tenían algunas características distintivas, si podían considerarse una tipología diferente a la del resto de los museos.
Para ello, lo que he hecho ha sido proponer una figura museológica específica, que la he llamado el Museo de Frontera, ¿no? Border Museum, identificando museos cercanos a las fronteras, pero que además tendrían que tratar de aspectos patrimoniales comunes y que además establecerían relaciones con instituciones del país o país vecinos. Por tanto, el objetivo principal de mi trabajo ha sido poner a prueba esta nueva categoría del Museo de Frontera en la frontera que me tocó investigar por mi grupo de investigación, que fue la frontera entre España y Portugal, a la que además me unían lazos familiares y personales. Por lo tanto, la estructura la metodología primero que he llevado a cabo ha sido una metodología mixta. Esto quiere decir que Rick también la utilizaba. Utilizábamos tanto aspectos cuantitativos como cualitativos. Lo que llevé a cabo primero fue un estado de la cuestión de los museos en las fronteras internas europeas. No olvidemos esto, porque hoy se ha hablado mucho de fronteras y mis fronteras son las fronteras internas y no tienen tanto que ver con las que se han estado hablando esta mañana, eso hay que puntualizarlo. Además del estado de la cuestión, realicé un inventario de 113 espacios museológicos cercanos a las fronteras de entre España y Portugal. Luego llevé a cabo un cuestionario en el que conseguí 35 respuestas efectivas entre esos museos que había inventariado y, por último, realicé estudios de caso en diferentes regiones de la frontera, haciendo como parejas de museos español y portugués en diferentes regiones, y lo completé con una serie de entrevistas semiestructuradas a agentes destacados del mundo de la museología, de la cultura y de las relaciones transfronterizas. Bien, la estructura de la presentación va a ser la siguiente, espero que no os perdáis. El primer bloque va a ser indudablemente sobre la frontera, pero lo que voy a hacer es transitar desde el concepto de frontera hacia el entendimiento de área fronteriza, porque es el que me va a interesar a mí para poder situar estos museos que se relacionan, pasar de la línea a la zona de contacto. Después hablaremos del patrimonio, empezando desde la conceptualización del patrimonio vinculado a la nación, y lo intentaremos romper o fracturar para conseguir entender la idea de patrimonio fronterizo y cómo puede entenderse esto, porque sin esto no encontraría mis museos de frontera. Por último, haremos el mismo recorrido desde la idea del museo moderno decimonónico, vinculado también a un territorio administrativo político. Lo intentaremos fracturar para entender de qué formatos podemos entender un museo integrado en un área de frontera, ¿no?, que traspase esa frontera. Todo esto lo vamos a hacer hablando sobre todo en un contexto, repito, interno europeo, para luego al final centrarnos un poquito. Os presentaré algunos resultados, evidentemente no todos, de los que he ido recopilando en mi frontera, ¿no? Bueno, pues nada, como muchos otros conceptos, el concepto de frontera pues ha ido cambiando históricamente a lo largo de las diferentes épocas y en función de las necesidades de los seres humanos. Por ejemplo, pues para los romanos, llamado limes, era más bien un espacio transitable, un camino, no era una línea cerrada como tal. En la Edad Media, las fronteras se conformaban más bien como un espacio vago entre enclaves defensivos, fortalezas, que eso también es clave hoy en día en la frontera que yo estudio. Y no será más bien hasta el Tratado de Westfalia, en la consolidación del Estado-nación moderno, cuando la frontera va a adquirir la forma de una línea más rígida que delimitará la soberanía estatal y se convertirá en un símbolo también de identidad nacional. Hay gente que le gusta definirlo como un contenedor de la nación, eso va a ser la frontera. Esta imagen lineal y excluyente, de la que hemos estado hablando hoy, y que yo creo que apoya todas esas lecturas de la securitización y la exclusión que se han tratado hoy, esta imagen lineal y excluyente de la frontera además fue reforzada por la cartografía moderna en el siglo XIX, consolidando las fronteras como una marca imborrable en los mapas. Como veis aquí, que aquí se hizo la fijación de la frontera hispano-portuguesa en el XIX, se fijaron estas líneas tanto en los mapas como en la mentalidad colectiva. A partir de la segunda mitad del siglo XX empezaron a surgir algunos cuestionamientos desde la antropología especialmente, como los trabajos de Barth sobre los grupos étnicos y las fronteras, el de Salins en los Pirineos. Estos evidenciaban el carácter socialmente construido, ambiguo y dinámico de las fronteras. Esta nueva mirada, que es lo que yo he recopilado para mi tesis, deconstruye la idea naturalizada de la frontera, haciéndose evidente que son elementos arbitrarios, fruto de decisiones políticas e históricas, donde los ciudadanos poco o nada tienen que ver. Esto se hizo muy evidente en cómo se repartió la frontera entre España y Portugal en el XIX.
Los fenómenos contemporáneos migratorios, se han hablado hoy, no voy a seguir, transnacionales y el mismo fenómeno de la globalización, nos fueron situando en un nuevo paradigma que evidenciaba las paradojas de las fronteras y los efectos de estas líneas invisibles en las vidas de los ciudadanos. No voy a seguir, todos ya hemos hablado de esto. Finalmente, fuimos entendiendo la frontera desde, como he hablado hoy varias veces, de los border studies, ¿no? Fuimos entendiendo la frontera desde un enfoque relacional, que la consolidaba como una zona de contacto. Hablo de algunas fronteras, otras están muy lejos de ser esas zonas de contacto, aunque los ciudadanos se han ido buscando la vida de múltiples formas. El llamado giro performativo de las ciencias sociales ha contribuido a pensar en las fronteras como espacios vividos, como lugares donde el repetido acto de cruce y el encuentro con el otro termina configurando prácticas culturales específicas. Esto es lo que me interesa para ir construyendo la idea de patrimonio fronterizo. Esta perspectiva ha generado una atención creciente hacia la denominada cultura de frontera, border culture, y hacia las comunidades que la viven, encarnando una cultura híbrida compuesta de elementos compartidos en el día a día, en la cotidianidad. Uno de los enfoques más sugerentes que os traigo para reflexionar es el de las texturas de frontera, que describen la frontera como un mosaico o como un patrón de tejidos, o un espacio donde se entrelazan elementos múltiples, pero que no pierden su diferenciación. En este sentido, todas las perspectivas que acabamos de señalar encuentran una expresión política tangible en la Unión Europea. El proyecto de libre circulación de Schengen presentó un cambio radical que transformaba las fronteras de barreras a puentes. Creo que ayer, Ana, enseñaste el billete, introduciendo una lectura integradora, dialógica y cooperativa frente a la antigua visión separadora. Las áreas fronterizas internas europeas han pasado a situarse en un lugar central en el imaginario de la Unión, pues son los lugares donde se ensayarían y se testarían estas innovadoras formas de convivencia y de intercambio. Es en la frontera donde las políticas de vecindad cobrarían vida y donde la identidad europea se podría experimentar de forma tangible. En el contexto actual de la Unión, estas fronteras internas son en general zonas periféricas. Son con desafíos estructurales donde se han producido grandes transformaciones económicas y desde una perspectiva política y estrategia se contemplan hoy como zonas prioritarias de intervención. Se ha pasado en muchos casos, esto es el caso de la frontera entre España y Portugal, de una economía basada en el sector primario a contemplar alternativas como el turismo de interior o el turismo de frontera. Estos factores justificaron la existencia de líneas de financiación específicas dirigidas a potenciar su desarrollo, al tiempo que se articula la colaboración entre las llamadas regiones fronterizas. Estas son las premisas en las que se basa la cooperación transfronteriza, que se ha convertido en un instrumento de gran importancia para estas áreas desde que en 1990 se lanzara el programa Interreg, que es una herramienta financiera que apoya proyectos colaborativos entre varios socios de diferentes países vecinos. La aplicación de este enfoque que promueve la vecindad y la cooperación ha estimulado la creación de figuras financiadas principalmente mediante el programa Interreg, como son las euroregiones. Aquí os he traído... aquí. Está la región Andalucía, Algarve y Alentejo. Las euroregiones y las eurociudades, espacios de experimentación de nuevos modelos administrativos transfronterizos a nivel local o regional. Una de las premisas principales de estas figuras de asociación es que reconocen que las poblaciones fronterizas comparten características comunes, culturales, y por ende en estos laboratorios se han puesto en marcha muchos proyectos transfronterizos donde la cultura y el patrimonio se convierten en recursos estratégicos para tejer vínculos, construir comunidad y proyectar la cohesión europea sobre el terreno. Y si decíamos que la frontera era una construcción histórica y social, ¿qué decir del patrimonio, ¿no? Es también hablar de un acto de selección social, de aquellos elementos culturales que la comunidad decide conservar, proteger y transmitir como parte significativa de su historia y de su identidad. Si bien el concepto se consolidó en el siglo XIX como una herramienta para la construcción de relatos históricos estatales, su transformación conceptual, especialmente a finales del siglo pasado, ha sido muy profunda.
Desde la concepción inicial, que se centraba, como veis, en monumentos, ruinas, grandes obras artísticas, se ha pasado a una noción antropológica, holística, del patrimonio, más inclusiva y dinámica. Actualmente se reconoce un abanico de tipologías muy variadas que incluyen no solo lo material y lo natural, sino también los aspectos inmateriales de la cultura. Uno de los grandes hitos para esta transformación ha sido la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, en 2003, que legitimó como formas de patrimonio las prácticas culturales, los saberes tradicionales, las expresiones rituales, festivas o musicales. Entrelazando este discurso con nuestro objeto de estudio, como hemos tratado, entendemos hoy que la frontera es una línea arbitraria dibujada por el ser humano en un momento concreto de la historia. Por lo tanto, se fue haciendo evidente que los elementos patrimoniales no entienden de fronteras y en muchos casos estaban en su lugar incluso antes de que las fronteras fueran formadas. Esto ha popularizado otros tipos de inscripciones y también en el ámbito del medio natural, como los bienes transfronterizos, que son bienes que están contiguos, situados en el territorio de dos estados parte, los bienes seriales transnacionales, que se encuentran en diferentes países pero comparten un vínculo cultural, o las reservas de la biosfera transfronterizas, que legislan sobre espacios naturales compartidos entre varios países. En el ámbito del patrimonio inmaterial, las denominadas candidaturas o nominaciones multinacionales han supuesto también una innovación en este sentido y la UNESCO ha impulsado valientemente estas candidaturas en un ámbito muy difícil de aplicar en clave transnacional, porque al final los elementos inmateriales están muy vinculados con la identidad nacional y los sentimientos identitarios. La Convención de Bali en 2011, sin embargo, había reconocido que las fronteras son por naturaleza inestables y cambiantes y que existían numerosos ejemplos de patrimonio inmaterial compartido a través de las fronteras. Así hemos visto inscribirse en los últimos años festividades que se celebran precisamente en áreas fronterizas, como por ejemplo las fiestas del fuego del solsticio de verano en los Pirineos. Sin duda, su inscripción puso en valor la idea de que las fronteras políticas no siempre coinciden con las fronteras culturales o las lingüísticas. Y lo que he querido hacer hincapié, ya que estábamos en este seminario, ha sido la idea, bueno, forma parte de mi tesis, pero he querido hacerle hincapié, ha sido la idea de Europa como pionera en esta idea de patrimonio transnacional, que es un poquito lo que yo argumento que precede a la idea de patrimonio fronterizo. En los años 50, con la Asamblea Constitutiva del Consejo de Europa en el 49 y la Convención Europea de la Cultura en el 54, las instituciones europeas se convirtieron no solo en las primeras en declarar elementos inmateriales como bienes culturales, ya se ha señalado los valores espirituales y morales, los objetos de valor cultural, las lenguas y la historia común, se identificaron como patrimonio común de Europa, también fueron pioneras precisamente en conceptualizar este tipo de patrimonio transnacional que trascendía estas fronteras políticas. Fue llamado Patrimonio Común de Europeo o Pan-Europeo, que se posicionó en los 70 y 80 como un elemento de identidad clave para el proyecto europeo, sobre todo basado en esta idea de herencia cultural común. En esta línea, la Unión Europea ha desarrollado herramientas específicas para fomentar esta lectura transnacional del patrimonio. Dos de las más significativas son los itinerarios culturales del Consejo de Europa y el sello del Patrimonio Europeo de la Comisión Europea. Dos instrumentos que lo que persiguen es resignificar el patrimonio europeo, además desde una perspectiva inmaterial, como una red de experiencias, prácticas y memorias conectadas a través del territorio. Los itinerarios culturales, que se inauguraron con el modelo del Camino de Santiago, son recorridos transnacionales que visibilizan valores comunes, prácticas culturales compartidas o figuras históricas, como es el caso de la ruta de Carlos V, porque hablábamos tanto de él. El sello de Patrimonio Europeo, establecido en 2011, destaca lugares que han desempeñado un papel fundamental en la historia y en los valores de Europa. El sello pone el acento en el significado simbólico y político del lugar y en su capacidad para evocar los procesos de construcción europea. Varios de los sitios seleccionados se encuentran en territorios de frontera, pasos aduaneros, lugares de reconciliación o enclaves de intercambio cultural. En la búsqueda de elementos comunes que facilitaran la cohesión y los espacios de encuentro europeos, se reconoció que los espacios fronterizos concentran una riqueza patrimonial específica muy valiosa.
Como describe Dolf Monekamper, las fronteras deben ser tratadas como patrimonio porque son lugares donde memorias compartidas convergen y donde las culturas se encuentran y se mezclan. Por tanto, las fronteras entendidas como patrimonio se han vinculado rápidamente al desarrollo económico sostenible de estas regiones fronterizas, ganando progresivamente peso en programas como Europa Creativa, Horizonte Europa o el mismo Interreg, el principal instrumento económico para la cooperación transfronteriza. Ahora bien, el patrimonio fronterizo no está reconocido como una categoría oficial, ¿no? Por tanto, hemos tenido una de las aportaciones, yo creo que en la investigación, ha sido intentar definirlo desde el punto de vista de las personas que lo van a usar, ¿no? De las comunidades locales. Es un elemento fundamental para la cooperación transfronteriza, un patrimonio localizado y profundamente enraizado en los contextos de frontera, que comparten cotidianamente las poblaciones vecinas. A diferencia del patrimonio transfronterizo o las candidaturas multinacionales que hemos visto propuestas por la UNESCO, a menudo se estructuran en una escala muy grande, de forma institucional. Sin embargo, el patrimonio fronterizo tiene un arraigo local y comunitario y se transmite de forma oral, relacional o experiencial. Es un patrimonio vivo que encarna memorias compartidas, prácticas y formas de vida adaptadas a la lógica de la frontera cotidiana. Se desdibujan, en este caso, en estos localismos, se desdibujan los conflictos e identidades que tienen más que ver con los nacionalismos, en pos de una vivencia compartida común, la del día a día. Para nosotros son estos elementos patrimoniales compartidos y gestionados entre comunidades de ambos lados las herramientas para favorecer la verdadera cohesión, el aprecio y el respeto entre países vecinos. En la franja fronteriza entre España y Portugal, conocida como La Raya, creo que hay alguien de Badajoz aquí, esto le sonará. La aparente marginalidad histórica propició una forma singular de vida fronteriza, caracterizada por la interdependencia, la necesidad económica y las penurias de este siglo. Esta generó prácticas de interdependencia, prácticas de solidaridad, acogimiento de refugiados, ya hemos estado hablando de esto, hay varias historias en las que la frontera fue un medio para salvar la vida, en el caso de España y Portugal, por las respectivas dictaduras. Ha sido un espacio de prácticas de solidaridad, como digo, de movilidad cotidiana, un espacio de circulación legal e ilegal de personas, productos, lenguas y prácticas culturales. Lejos de actuar como una línea divisoria, la frontera ha generado una identidad fronteriza específica. Esta cultura rayana, como veis aquí, se expresa en formas inmateriales, sobre todo, como romerías, fiestas, danzas, elementos musicales, formas de hablar, vínculos familiares, prácticas de contrabando, etc. Muchas formas inmateriales de este patrimonio que derivan de esta cultura de frontera son hoy reinterpretadas como patrimonio fronterizo y activadas como un recurso al servicio del desarrollo social y turístico. Este carácter relacional y comunitario convirtió a La Raya en un laboratorio privilegiado para mi trabajo, para pensar el patrimonio fronterizo como espacio de encuentro y para observar cómo estas memorias compartidas pueden institucionalizarse, con lo que también eso puede conllevar, a través de proyectos culturales cooperativos, como es este caso los museos. Rápidamente, hablando del museo, todos sabemos lo que es una institución cultural y pedagógica cuyo origen, tal y como lo conocemos, aparece también vinculado, como ya he dicho, a la formación de las unidades políticas administrativas decimonómicas, que se consolidaron a modo de contenedores de estos elementos patrimoniales culturales propios. Durante el siglo XX, eso que a mí me interesa, intentar deconstruir esta idea, se sucedieron propuestas muy interesantes donde el modelo tradicional ha experimentado transformación y apertura hacia otras tipologías que rompían estos límites territoriales nacionales. Los museos etnográficos locales, por ejemplo, fueron reconfigurados a partir de los años 60 y 70 bajo la influencia de la llamada Nueva Museología. Esta corriente, bajo el emblema de la categoría tipología del ecomuseo, promovió una visión del territorio no como una división administrativa política,
sino como un paisaje cultural reconocido por la comunidad. Como veis aquí, el territorio no es dado por una administración, sino que es un territorio vivido por la comunidad. De ahí intentamos movernos, ¿no? No del territorio nacional, sino desde el territorio vivido y sentido, que, como he dicho, en La Raya es un territorio transfronterizo, ¿no? Bueno, de este y otros cuestionamientos en clave transnacional, esto en la tesis lo trabajo mucho, pero no lo voy a desarrollar, se han beneficiado también otro tipo de museos como los museos de antropología. Estos museos reproducían antiguamente el paradigma de las culturas como entidades cerradas, inmutables. Sin embargo, en los años recientes se han adaptado para reflejar los procesos de hibridación generados por la globalización y las migraciones, otra vez con el mismo tema. Actualmente la tendencia es proyectar estos museos como museos de las culturas del mundo y encontramos ejemplos interesantes como el Museo de las Civilizaciones Europeas y Mediterráneas de Marsella, que constituye un proyecto científico y cultural orientado a narrar las interacciones entre las civilizaciones mediterráneas, enfatizando no las diferencias, sino el diálogo y ese intercambio entre culturas y tradiciones diversas, pero que se posicionan aquí como similares, ¿no? Bueno, ahora que nos hemos situado en otras lógicas posibles de museos cuyos territorios de acción apelan a otros países o a múltiples territorialidades, voy a presentar un poco los paradigmas que fui encontrando cuando me puse a investigar los museos en las fronteras internas de Europa. En primer lugar, encontramos un grupo de museos vinculados a las fronteras históricas de las guerras mundiales, de la Guerra Fría y del exilio de estas mismas guerras. En estos museos la temática tiene que ver con la separación, con la defensa, el conflicto, y suelen ser museos al aire libre que reutilizan antiguas infraestructuras de control. Un segundo grupo lo integran los museos aduaneros o museos que narran el contrabando o las migraciones, temáticas muy relacionadas con las fronteras y el cruce de personas y bienes. Ya nos estamos acercando a ese contacto y a ese intercambio. Un tercer grupo son los denominados museos europeos, que simbolizan precisamente las no fronteras o la abolición de las fronteras. Uno de los ejemplos es el Museo Schengen de Luxemburgo, situado en una frontera entre tres países, que ejemplifica esta idea de narrar Europa poniendo el foco en la integración. Finalmente, hemos localizado museos locales que, aunque surgieron para ilustrar la historia de la localidad, terminaron incluyendo narrativas vinculadas al patrimonio fronterizo o que surgieron con la intención explícita de representar la cultura común de las comunidades vecinas. Museos como el Valle del Torn de los Tres Países o el Museo de Cerdaña los hemos identificado bajo las prácticas de lo que hemos llamado musealización de lo común. Como vemos en estos mapas, son museos que están verdaderamente cercanos a las fronteras, pero que además sus narrativas se centran en patrimonios compartidos, dentro de una visión de encuentro, interdependencia y no desde la exclusión o la separación. Algunos de ellos cooperan con otros museos o instituciones del otro lado. Incluso en el Museo del Valle del Torn, la gobernanza del museo es compartida, es binacional. Son estos museos los que han inspirado nuestra tipología museológica, que es el Museo de Frontera, como os decía. Esta propuesta tipológica la he vinculado con tres variables que las inspirada en la literatura de la frontera, como Valadez Sierra o Aida Rechena. El Museo de Frontera sería aquel que cumpliera con estas tres variables. Una sería la cercanía a la frontera, que la hemos fijado en unos 15 kilómetros. La otra sería la inclusión de patrimonios comunes fronterizos. Y la otra sería el establecimiento de relaciones transfronterizas. Ahora voy a centrarme un poquito más en lo que realicé. Primero de todo, el inventario cartográfico de museos en la frontera entre España y Portugal. Fue un inventario amplio de 113 museos. Más o menos 3/4 partes de los museos estaban en Portugal y 1/4 parte en España. Museos mayoritariamente locales, situados en poblaciones pequeñas. Hasta el 50% de los museos estaban localizados en poblaciones de menos de 1.000 habitantes. Creo que ya estamos dando una idea de qué tipo de museos son. Presupuestos discretos, plantillas pequeñas. En muchos casos son los de los que depende la acción cultural de sus localidades.
Otro de los datos interesantes fue que el eje de densidad de los museos coincide con el eje de despoblación y de baja densidad demográfica y fuerte envejecimiento, que es el de la raya seca, de Ourense, Braganza y Salamanca, que nos hacía pensar un poco en estos pequeños museos como herramientas para el desarrollo, como instrumentos de esperanza local, ¿no?, para dinamizar estas poblaciones. Uno de los principales resultados de los que más orgullosa creo que estoy es haber actualizado el estado de la cuestión, porque digamos que el boom de los museos locales en la frontera, los autores lo habían situado a principios de los años 2000 y, como podéis observar aquí, actualicé el resultado al periodo 2013-2020, haciéndolo coincidir con uno de los periodos más exitosos de financiación de la cooperación transfronteriza. Como era mi hipótesis, los fondos europeos jugaron un papel nada desdeñable en la creación de estos museos. El proyecto fue cofinanciado por fondos europeos en un 86% de los casos en Portugal, que fue el país que más reseñó una dependencia de estos programas. Lo siguiente que hicimos para confirmar nuestra hipótesis también fue ver si nuestra tipología de museo de frontera existía. Al final, lo que acabamos aplicando en nuestro inventario nos permitió visualizar que existían un grupo muy numeroso de museos que estaban simplemente cercanos a la frontera. Luego había otro grupo de museos que, además de estar cercanos a la frontera, trabajan con temática fronteriza, y luego encontramos un pequeño y discreto número de museos que cumplían con nuestras tres variables. Es decir, además de eso, se relacionaban con museos vecinos del otro lado de la frontera. Para esta presentación incluí en el título el tema de la bisagra. Es una metáfora que he estado reflexionando últimamente y quería traerla aquí, entroncándola con la idea de las tres variables del museo de frontera. La bisagra une dos elementos contiguos. Si la bisagra se separa o no está junta, no cumple su función. Esto lo relacionábamos con algunas teorías que ya habíamos leído, algunos autores, que decían que un recurso turístico tenía más posibilidades de hacer uso de la identidad fronteriza cuanto más cercano estuviera de la frontera. Por otro lado, la bisagra tiene una función articuladora, ¿no? El museo tiene que integrar narrativas que hagan referencia al otro lado de la frontera. De lo contrario, se convertiría en un mecanismo que gira en falso y no cumple su función. Por tanto, encuentra su máxima aplicación cuando aborda temáticas comunes de las poblaciones fronterizas y en una manera que sea profunda y también contemporánea, que creo que eso es algo que nos ha faltado encontrar en el análisis de los museos, ¿no? Estas problemáticas de la frontera hoy. Por último, la bisagra cobraría vida cuando puede moverse con facilidad. Esto ocurre cuando el museo establece relaciones activas con el país vecino, facilitando intercambios, interdependencia y la solidaridad, que, como he dicho, son características propias de las áreas de frontera. Bueno, ahora vamos a presentar algunos de los resultados que hemos recopilado hasta ahora en estos diferentes aspectos con los métodos que hemos aplicado, que, como os comenté, fueron un cuestionario y estudios de caso, además de varias entrevistas. En cuanto a la cercanía a la frontera, encontramos resultados muy interesantes de que un gran número de museos estaban ubicados en localizaciones muy próximas a la frontera. Incluso muchos estaban a menos de 1 kilómetro. Cuestionamos, sin embargo, la tesis de Timothy y Gelman, porque no siempre la cercanía implicaba las relaciones o los contenidos fronterizos. Os voy a poner ejemplos muy sencillos. Alcutim y Sanlúcar de Guadiana, como veis aquí, están separados por un río. Sin embargo, los museos que en estas localidades se encuentran no se relacionan entre ellos ni incluyen temática fronteriza. En el caso de Cedillo, Cáceres y Perais en Castelo Branco, son museos muy cercanos que sí que incluyen temáticas fronterizas, pero no pueden relacionarse porque el único paso fronterizo que los une es propiedad de una hidroeléctrica y solo lo abre los fines de semana. Esto lo he experimentado yo en mi propia carne. Tienes que dar un rodeo de más de 1 hora para hacer esta distancia. Bueno, en cuanto a la inclusión de la temática fronteriza, fuimos confirmando unos resultados, yo creo que prometedores, porque el 50% de los museos encuestados mencionaban a la frontera y el 30% incluyó contenidos específicamente fronterizos. Como veis aquí, el bloque de la frontera, historia de la frontera, comunitarismo, contrabando,
vida en la frontera. Este bloque llega a casi el 30% de las respuestas. El contrabando sigue siendo una de las figuras más utilizadas, en las temáticas más específicas, que es la expresión cotidiana de la vida en la frontera, una de las más, digamos, identitarias para las personas que allí viven. Esto da lugar a una serie de museos pues, muy particulares, museos sobre mascaradas ibéricas, museos sobre los saberes de los ríos, museos sobre patrimonio minero, museos sobre contrabando, museos sobre prácticas agrícolas, etc. Otra de las cosas a mencionar que me hizo reflexionar fue que muchos de los museos respondieron que el país vecino estaba presente porque sus colecciones eran muy parecidas a las de los otros. Entonces, esa familiaridad en las colecciones también me recuerda pues, a lo que es la vida en la raya. Algunos de los participantes decían, dicen que lo que tenemos aquí es muy semejante a los vecinos. Otros decían, nuestros objetos son procedentes de Portugal, o sea, simplemente es que es así. Claro que soy un museo de la raya. En nuestras se recoge el legado lusitano. Dicen, no, las vivencias presentadas en este espacio son exactamente iguales a las vivencias del pueblo gallego, dice otro. Una tendencia en alza que hemos encontrado y que ha confirmado pues, esas hipótesis que teníamos es que integrar el patrimonio fronterizo está siendo cada vez una opción que muchos museos se decantan. A lo mejor son museos que surgieron para estar de espaldas a la frontera y tratar, digamos, las tradiciones del pueblo X y han estado descubriendo que integrar las temáticas de la frontera les conviene, ¿no? Replantean su exposición permanente, crean exposiciones temporales, se fomentan congresos, encuentros, se valora la investigación social sobre aspectos de la frontera, se fomentan metodologías participativas. Y las fortificaciones, por ejemplo, han pasado de trabajarse desde esta perspectiva de la defensa nacional a una perspectiva de la memoria y de lo que para ellas, ellas significan para las comunidades, ¿no? Aquí hay varios museos que se estaban renovando sus instalaciones y te explicaban que ahora iban a tener esas cuestiones. Hablaban de la recuperación de la memoria de las fortificaciones que había en la localidad, etc. Y aquí tenemos una exposición que se creó itinerante sobre la mujer en la raya hispano-portuguesa. En cuanto al establecimiento de relaciones fronterizas, ahora lo vamos a ir desgranando, la relación con el país vecino es muy significativo, es muy bajo el porcentaje de museos que señalan no tener ninguna relación con el país vecino. El 54% de los trabajadores de museos españoles y el 83% de los portugueses declararon haber participado en actividades de carácter transfronterizo. La mayoría de los museos tienen contacto con artistas, investigadores y otros profesionales. Eso en Portugal. En España la tendencia dominante es organizar congresos, simposios o rutas transfronterizas. Uno de los testimonios que más me gustan son estos, ¿no? Una de las conclusiones es que la cooperación transfronteriza, ya sea formal o informal, o sea, institucional o informal, gestionada por su cuenta entre los museos, es una herramienta para la resiliencia, para que estos pequeños museos consigan mantenerse a flote, reutilizan exposiciones, las intercambian. Incluso una de las directoras que entrevisté dijo que el programa Interreg le permitía hacer cosas imposibles, que sin ese dinero sería literalmente imposible llevar a cabo. Este fue un caso que traté, que fue de una exposición sobre patrimonio musical que realizaron entre Zamora y el Museo de la Tierra de Miranda, en Braganza. Y otros museos, otra red que trabajé en el entorno al lago de Alqueva, que está más cerquita de aquí, una red informal entre museos muy pequeños, decían que lo transfronterizo lo usan para subsistir y que desde que se estaban asociando entre ellos habían conseguido tener 17 exposiciones temporales en un año. Esta es la red de la que os estaba hablando. Prácticamente son todos museos locales, bibliotecas, centros culturales. Son centros que sin esta asociación estarían cada uno por su lado y probablemente no podrían generar tanta programación, ¿no? Uno de los casos que estuve viendo, porque al final la excesiva dependencia de la financiación
tiene otra cara de la moneda, y es que al final estás a merced de los criterios, digamos, políticos o burocráticos de estas ayudas. Este es un caso un poco triste de un proyecto de un centro de patrimonio inmaterial gallego-portugués que se iba a llevar a cabo en la eurociudad de Tui y Valencia do Miño, en Galicia. Se iba a ubicar en una antigua aduana, era un caso perfecto, yo fui a trabajar con ellos. El contexto no podía ser mejor, era el contexto de una eurociudad a poquísimos metros los unos de los otros, coordinado además por una asociación cultural y pedagógica local. Había una integración prácticamente sin fisuras, y al final el proyecto fue denegado por los fondos Interreg porque opinaron que era poco innovador. Entonces, cuando fui y me comentaron esa decisión, pues claro, al final no pudieron hacerlo, por mucho que realmente este modelo representaba, digamos, era físicamente e intelectualmente lo que yo planteaba como un verdadero museo de frontera, que era el que incorporaba el patrimonio inmaterial, era el que generaba relaciones y tenía además casi un espíritu binacional y tenía cercanía a la frontera más imposible, ¿no? Bueno, pues ese fue uno de los casos que estudié. Y al hilo de este congreso, un poco para finalizar, y yo creo que lo de esta mañana me ha venido muy bien, cuando yo apliqué para esta beca, realmente lo que tenía en mente, porque mi tesis está prácticamente en un estado ya muy final, lo que quería utilizar este impulso de la beca Angela Merkel para intentar transferir este museo o intentar testarlo en otras fronteras europeas. En el caso de cuando me presenté, lo que quería hacer era estudiar el Museo de la Cerdeña, que tenía 3 sedes en Francia y en Cataluña, aquí en esta zona de la derecha. Sin embargo, la verdad que según va pasando el tiempo del seminario me voy dando cuenta de que sería interesante mirar cómo podría funcionar este modelo en otras fronteras, digamos, más duras, más agresivas, ¿no? Como se ha tratado hoy, la frontera entre España y Marruecos, etcétera. Entonces, claro, pienso, y sobre todo en este seminario me está ayudando mucho en cuestionarnos esta excesiva... o sea, sí, las fronteras son espacios fértiles para esta cultura, esta cooperación y la creación de identidades híbridas, ¿no? Pero no somos tan ingenuos para afirmar que en todos los contextos fronterizos se vive este cambio de paradigma, ¿no? De fronteras, de barreras a puentes, como en el interior de la Unión Europea, ¿no? Entonces, actualmente, como ya se ha comentado, pues las vallas y las barreras se refuerzan en todo el mundo y, bueno, una de las limitaciones de la propuesta creo que reside aquí, en la aplicabilidad de la tipología. Entonces, nada, pues agradecer esta oportunidad y estoy abierta a todas vuestras preguntas, y si queréis saber algo más del proyecto, pues me lo podéis preguntar. Muchas gracias. Thank you, Irene, for this presentation. I found your work extremely interesting, especially because I serve as an expert in Interreg on this specific topic. And you actually mentioned one of the projects we have been dealing with on the border between Spain and Morocco on intangible heritage. Yeah, folkloristic and traditions. So I know exactly what you mean by this project, by this idea of border museums, which I find extremely interesting, especially because it focuses on the positive interpretation of border. But we will go there. First, a couple of words of praises for your research project in terms of well-planned methodology, clearly connected variables, well operationalized. I mean, it's visible that you're at the end of your PhD and the project is finished. In terms of methods, when you initially started talking about the methodology for the project, and you mentioned that you have identified 113 spaces. My first question that I noted here was there any methodology behind the mapping? Yes, there was. You clearly showed to us that you have put a lot of effort and thinking into having a clear strategy to what you want to
identify in the analysis, what kind of indicators you use. So that is very, very well planned, as well as the cases. In terms of conceptual framework, so this is now sounds more like evaluation of PhD thesis. In terms of conceptual framework, you presented typology of museums that deal with borders, that engage with borders. So there are 4 types of museums that you identify. The first one, I mean, the one that is really crucial, is the one that emphasizes this negative, let's say, interpretation of the borders that underlines the division, the lines of division. Borders is line division. And you mentioned a couple of examples, but you really haven't discussed this type of museum in a comparative, let's say, overview of the differences. So in what these museums are quite different, because as a political scientist, when you talk to me about border, it's like red alert problem, you know, like the borders are a symbol of problems, division, conflicts, and as we see from the legal interpretation as well in today's presentations, they are a source of tension. And then you have also the second, third, and the fourth type of museums that focus on museums as places of transit, frontiers that are to signify this shared heritage. And interestingly enough, you also bring the category of the EU museums. But what was really strange for me that you haven't discussed the most important European museum, the House of European History, and their interpretation of the borders, because this is a real incarnation of the EU approach, transnational approach towards what you called shared memory, territorially or symbolically, and it ties quite well with the ways in which Interreg is planned and designed. So I think this is something definitely you should look at. Coincidentally, I also worked on that project, so I can maybe give you some ideas about the literature that would be good to take a look. Otherwise, I think that there is a very clear logic and also in your research design and also in the empirical investigation of the project. But in terms of results and the discussion of results, I'm trying still to understand, so what are the outcomes of your research? So is the outcome this kind of a conceptual contribution that you're trying to make by using the term border museums? So is this where you situate your own contribution? How you link these theoretical discussions on existence of borders and plus museums, how you link your contribution to this kind of broader discussions. So this is one question. And I'll start with that question and then pick up on that, right? Okay. Thank you. I think it's enough for now. Thank you, Anna. I'm glad to hear that you are working on this issue, because I think we are not too many people working on this topic, and I never met anybody working on this topic in the border with Morocco, so I'm very happy to hear that. Regarding about the first point you made about the typologies, just to clarify, these 4 minimum typologies that I introduced here, they occupy a whole chapter of the thesis. Okay, so if just to mention this, the first typology that you thought it was very interesting, the one that focused on the divisive and the problematical perspective on borders, also includes some typology that is very interesting, that is the border control agencies, museums. So there are several museums dedicated to some would say glorify the work of the border control agencies. There is one in Liverpool, there is another one in Finland, and they are very, very interesting.
And just to say that this chapter was very difficult to articulate because several of these museums were not located on a border, really located in a border. And since I had this variable of border proximity, I was working with this. So working also with my directors, some of the museums were take out of this. For example, this House of European Parliament. You know, I was working with this list of European museums, and they were also, we were talking yesterday night about the Jean Monnet House. These whole museums dedicated to the origins of Europe were very interesting to me because they were talking about borders, but some of them didn't make it to the final list because they were really out of the borders. So that's why the Schengen Museum is there, and others are just only mentioned in a general position. But yes, this is very important to say because as we have been discussing the whole morning, borders are not only located on borders, they are also, they start in the places where they are planned and decided for saying like this. So thank you, because I think this is a very good point to continue. You know, I'm very happy with this chapter, how these typologies that they were made by me, but also taking out ideas of 2 or 3 other researchers in the European, and one of them was Italian, by the way. And yes, I think we should continue working on this. And the other part of your ideas was about the outcomes. Since I work in a project of the Spanish-Portuguese border, and we have this ideology of participatory, or I don't know how to say, but we were working on a practical way, or how can we help the local communities to use this heritage. And so I think the outcomes of my thesis go more on a practical way of identifying this typology, thinking that I could help with this typology to remodelate these museums that they are in a rural context. Maybe they are not very innovative in their narratives because they are all the same, like the museum of the locality of blah, blah, blah. Rural museum of X, rural museum. So what I wanted to say, to do with my thesis was okay, I have this typology, I think this is interesting. Some of these museums here are working on these directions, and it's more like a book of, not recommendations, but I wanted to make it more profitable for this museum. So I think I was talking to the radio station today, and I said to the interviewer that there were only 13 museums, border museums, out of 100, and she was like, oh, like disappointed, you know. So I think maybe 13 museums are few number, but in means of how they and their practices can teach to the other ones. I think this is maybe the value. Yeah, thank you. I mean, I understand the intent of using the results of your research for this, to create this social impact, and also maybe impact on policymakers on how better to regulate and use insights from your research. But this is still a PhD thesis. So the objective with PhD thesis is to make a contribution to the knowledge. So you have to be more clear about what is your contribution to the knowledge and put the social and political impacts aside for the moment. You can deal with this after the PhD thesis. So in terms of discussing now, focusing more on how you see your own contribution in this edited volume. So you mentioned also that there is a possibility of maybe replicating this study or using different kind of case. What would be the benefit of a comparative study? Or do you have any other ideas about how you're going to actually contribute to the volume in terms of selecting
pieces, but very small pieces from your big research? Okay, but I think my interest in replicating this is because I have the sense that the Spanish-Portuguese border is very specific border with positive past in some way. So I thought, so I'm very interested to see how, because trans-border heritage can be found in other places. Just I want to know if this heritage can be used in museums and the museums can have relations across other kind of borders and how they are different from the relations of the Spanish-Portuguese border, that the language is very much similar, the memories are shared, there are a lot of families and relations across them, so I think it would be interesting to see if the typology is universal in some way. Would it be more useful than to apply it to the most different system? So use it in a case that, wouldn't be then more interesting and more useful to know if it works in a most different system design, like I'm using the term now from political science, but if you test this model in a border that is known to be divisive on the outer skirts of Europe, where, for instance, Interreg exists, would the existence of this kind of museums or increase in this type of museums that speak about positive heritage eventually or potentially lead towards more cohesion, better relationship within the two countries, reconciliation, I don't know, dealing with the past? I mean, something to think about. But let's take questions from the audience. Yes. I received the proposals for well, it should be yet now. When I received the proposals for the seminar, I was really happy to read that somebody would speak about museums and the whole border question. Thanks again for this, it was a nice one. I've got some slight questions. Maybe they're not really in your focus, in your research focus, but you are talking about how many? 46 border museums in this area, Spanish-Portuguese area? I'm not quite sure. I didn't write down the number. 113, but 113. I must say that they could be more, because this was very difficult research to do. Because they are talking about museums in the middle of nowhere, with no website, with no. Sometimes a colleague of my project call me or text me like, do you know this one? Because I'm here doing interviews and I found this Museum of the Festivity of whatever. Okay, so what, we are talking about 113, that's quite an astonishing number. Mm-hmm. Are they border museums or museums in the border region? Exactly, that's the point of the presentation. Okay, thank you. The majority are, I didn't make, this could be longer than I thought, but the process was to do this inventory of museums close to the border that they were working on ethnographical aspects, because I wanted to find my border museums. So the next point to do, to verify if they were collaborating or integrating border narratives, was to send a questionnaire, but some of them never respond. So I only could verify 13 museums as border museums, but the point is that it could be more. So one of the things that I say in my thesis is, okay, I'm just one person. So if I have a team or if I could continue, we could go deeper on this before going to other borders. But now I want to do everything, so I don't know how. And now comes the add-on question. Okay. 13 border museums, that's about 10% of the whole of the museum. Exactly. What's the narrative? How do they narrate the border situation? Is it comparable within among these 13, or are there different approaches? Okay, that's another point. So this was based on a questionnaire and some cases that I could personally go and check if they really had this narrative, no?
So in some points, as I treated, the borders recognized that they had border narratives because they mentioned the neighbor, or they had these objects that belong to the neighbor. So let's say this is also interesting to analyze, maybe in a discursive way, how they think about themselves as border museums, because in some cases, then when I was doing the final results, then I go to this museum and I go to the website, or I talk to them and I say, but this is not very border narrative. You are talking about the independence war and the Napoleon War. So how we come back to this negative heritage that I was not focusing on this, but for them, they were interpreting this about neighborhood, history. So this is also very interesting to maybe do a side focus on these discursive aspects, But they all move between these three typologies that I mentioned. And I also in the thesis I discussed that they could be some levels into these variables. Maybe the variable of the border theme could also be improved, starting from this defensive or just mentioning the neighbor, scaling up to this positive and integrating narrative. As I say, there are museums that are talking about shared festivities, masquerades, for example. There's something very close to the identity, this smuggling museum. Also, I agree with some authors that said, okay, now is the time to go farther, because we are bored of talking always about smuggling. There are some themes that are like the most spectacular, and they are also, this is another topic, but museums also took these themes because they are attractive to the tourist also, this feeling of excitement, the border. I was discussing with a colleague that, for example, in Russia, I wrote about this in the thesis. In Russia, in the border between, I think, Lithuania and Russia, they organize some tours with a bus. So in one moment, the fake police, they go in the bus and they perform a fake apprehension, So museums are also finding out that this exciting part and very, very experience, but focus only in these aspects of, wow, they give me this rush of contraband. So we have to try to improve and start talking about other themes, because these are the most basic ones. Bueno, hola Irene, me ha encantado tu presentación. Luego podremos seguir hablando porque tengo muchísimas preguntas, pero una cosa que quería conectar, a lo mejor para hacer también de bisagra, en la Carlos III hay un profesor que trabaja con otro de la Universidad de Burgos, se llama Raico González y Marcelo Serra. Han trabajado mucho, sobre la lógica expositiva de los museos. Okay. Entonces ellos hacen una especie como también de tipología y hablan de, hay museos que tienen una lógica sintasmática, que es como cronológica, ¿no? Exponen una especie de línea cronológica de la exposición de los objetos que hay en ellos, ¿no? Hay otros museos que tienen una lógica de individualizante, que es como el típico museo que tiene una gran obra en la que es la expositiva de vitrinas y en la que se gira todo en torno a la obra. Pero luego hay otras dos lógicas narrativas que ellos destacan, que tiene que ver con una lógica que ellos llaman sintasmática, que puede ser dentro de un sistema, relacionar objetos de un mismo sistema, o más allá, relacionar objetos de diferentes sistemas para como sacar nuevas revelaciones, por así decirlo. Entonces, no sé si tú has mirado también la lógica expositiva, en este caso, de los museos, y no sé si en los museos de frontera también podrían tener, me sugería tu presentación,
que podrían tener una lógica expositiva en este caso, de esta lógica sintagmática de comparar sistemas, ¿no? O sea, me parecía coherente que un museo de frontera en el que pone en contexto diferentes culturas pusiese también en consideración objetos del mismo sistema, pero de diferentes culturas. Sí, eso sería muy bueno. No sé si, bueno, yo conozco a los profesores, si quieres te puedo poner en contacto con ellos también, y no sé si tú has visto algo así. Y no quería no destacar que el Museo de Zamora, Museo Etnográfico de Zamora, quiero hacerle publicidad, no siendo yo de Zamora, el que es uno de los mejores museos en los que he estado en mi vida, y hacen un evento que tiene que ver con lo que tú has hecho, ¿no? Creo que lo has mencionado, ¿no? El de las mascaradas, sí. de conectar tradiciones también, que es una práctica magnífica. Y nada, muchísimas gracias por la presentación, Sí. me ha encantado. Gracias, muchas gracias a ti. El Museo de Zamora precisamente rompió el esquema de mi propuesta porque estaba bastante lejos de la frontera, ¿no? Y ha sido muy interesante. Me reuní con su director y le entrevisté en varias ocasiones. En cuanto a la museografía, a las prácticas expositivas, me da mucha pena que digas esto porque mi proyecto de tesis empezó un poco por ahí. Empecé intentando con la idea de analizar precisamente las prácticas, lo que se llama museografía, ¿no? La forma de exponer y qué tipo de objetos. Sucedió que por el camino se proyectó un análisis tan extenso porque queríamos cubrir toda la frontera que eso acabó siendo prácticamente imposible. O sea, queríamos hacer un abordaje más comparativo y al final, bueno, pues por otras razones terminamos optando por la opción más museológica, o sea, poco más teórica en ese sentido. Cuando hay un capítulo de la tesis en el que sí que paso a organizar un poco estos 100 museos que tenía, organizarlos por temáticas y entonces los voy comentando más o menos uno por uno y ese es un recorrido que un poco termina de quitarme ese gusanillo que yo tenía, que era ese. Pero ese sí es otra investigación muy interesante y seguro que te cojo la referencia de eso. Hola, Irene. Hola, Irene. Bueno, yo soy Rocío de la Universidad Carlos III. Primero, darte la enhorabuena porque tu presentación ha sido súper inspiradora e interesante para los que no tenemos tanta idea teórica sobre el tema, pero sí nos gusta ir a los museos. Entonces, felicitarte por esa parte. Y luego yo tenía dos cuestiones. Una que quizás has mencionado y yo me he perdido ahí, que es por qué en Portugal hay muchos más museos que en España, en esa frontera que tú delimitas. Como diría mi compañero, gran melón. Y luego mi segunda pregunta es relativa, bueno, la metodología me parece impresionante y he estado pensando y digo, ¿por qué no ha incluido la observación participante? Ya que ha ido a esos museos, ha estado dentro y ha tenido la oportunidad de observarlos. Y simplemente, bueno, esa cuestión y ya está. Gracias. Muy chulo. Gracias. Y esto entronca también un poco con los comentarios que me hacía Ana sobre los resultados de la tesis, porque es verdad que luego he presentado, digamos, los que creo que me parecían más interesantes para apoyar esta idea de la bisagra, etcétera, que es lo que venía a presentar. Pero una de las cosas en los resultados, lo que hago, o sea, la idea también de la contribución de mi tesis era sobre todo actualizar el estado de la cuestión, porque había habido un boom de trabajos sobre, aunque no os lo creáis, pero ya había varios autores que habían trabajado sobre los museos en la frontera y los museos que podían ser de frontera, etcétera. Ya había un marco teórico, pero porque hubo un boom, había un grupo de museólogos que tenían un grupo que se llamaba Museion. Y bueno, con el COVID, etcétera, luego todo eso se paralizó, o sea, fue como... Pero hubo un momento en 2010, sobre todo en 2008-2010, hubo un boom de trabajo sobre museos en la frontera España-Portugal. Entonces, mi tesis lo que hace es actualizar ese estado y la verdad que los resultados han sido muy sorprendentes, como habéis visto, que los museos seguían, porque sabíamos que había un boom porque las regiones de frontera estaban recibiendo mucha financiación, porque el museo últimamente, en las últimas décadas se ha posicionado como un recurso económico, todos lo sabemos, en forma de un poco desvirtuado centro de interpretación, que creo que todos
conocemos el formato. Entonces, ya estábamos detrás de eso, ¿no? De ver qué estaba pasando, entonces mi tesis contribuía un poco a actualizar esto. ¿Qué pasa con el tema de Portugal? No te lo puedo decir al 100%, pero sí que hablando en las entrevistas, investigando, leyendo, hablando, creo que Portugal, o puedo afirmar que Portugal tiene un sistema diferente de gestión de sus recursos económicos, porque el sistema político es diferente, y las autarquías o las juntas de freguesía, que son los modelos de gobierno de las localidades pequeñas, tienen más libertad económica para gestionar. Esa, entre otras propuestas, entre otras hipótesis, creo que puede tener que ver con el tema de que en Portugal se hayan creado más museos. Pero como os digo, este inventario, es que si no lo hubiera cerrado esto seguiría. De hecho, la cartografía que yo tengo, si me van escribiendo y me dicen un museo nuevo, yo lo añado. Y tiene casi 2000 consultas. Es un Google My Maps, que os lo puedo pasar. O sea que la cartografía se sigue consultando, mucha gente que se dedica a este tema. La segunda cosa, perdona, era la observación participante. Solo he podido llevar a cabo una observación participante. Disfruté de un periodo que me pagaron para estar en el Museo de Luz, en Mourão. Estuve una semana con ellos y sí que hay ciertas prácticas que observé estando allí. El resto fueron más entrevistas, pero no tenía tiempo. Sí, hola Irene. Yo Hola. soy Gabriel Hernández, de la Universidad Politécnica de Madrid. Bueno, felicitarte porque me ha parecido interesantísima la forma en la que has expuesto, los contenidos y sobre todo las conversaciones y las dudas que alguien que está en un campo muy similar al tuyo, pero que compartimos de alguna forma marco teórico. Me gusta mucho la forma en la que abordas esta idea de spatial history, con la frontera y la gestión del territorio. Ya entraremos en debate, espero que en la cena, de por qué esos 15 kilómetros, ¿no? ¿Cómo se llega a esa conclusión? Eso también ha sido otro melón. Me encantaría es que ojalá saber... hubieras podido estar conmigo. Pero bueno, voy a hacer dos mini preguntas que creo que puede que sean curiosidades compartidas con mis compañeros. Primero, si has encontrado algún tipo de contradicción dentro de las narrativas a un lado y a otro lado de la frontera, ya que algunos museos sí que buscan vincularse con el museo más allá, bueno, del otro lado de la frontera. ¿Cómo se median esas...? Porque claro, en la historia puede ser muy subjetiva, ¿no? Eso sí. Todos lo sabemos. Si has encontrado que existen estos casos de narrativas contradictorias? Y después, por otra parte, ya una curiosidad del campo de la arquitectura, de si has identificado que estos museos normalmente si se ubican en espacios de nueva planta, o sea, son museos de nueva generación o simplemente suelen aprovechar una infraestructura existente, que tiene que ver con esa memoria de la que nos has hablado. Sí, entre todo el bloque de resultados de la tesis también analizo esa cuestión porque la pregunté en los cuestionarios. La verdad es que yo creo que mi tesis le ha servido a mucha gente porque yo he ido preguntando, como era la siguiente que hacía un cuestionario sobre el tema, pues he ido aprovechando para recoger también las ideas de los demás. Efectivamente, la mayoría de los edificios son son rehabilitaciones patrimoniales. Sobre todo porque las ayudas de FEDER o LEADER, o sea, todas las ayudas, ya hemos hablado, mi colega Hugo ya presentó un poco este overview de las ayudas, sirven para rehabilitar elementos arquitectónicos. Los 15 kilómetros tienen que ver con mi proyecto de investigación. Ellos están haciendo un barrido de las lenguas de la frontera y también el criterio común que teníamos todos era que la frontera la circunscribíamos a 15 kilómetros. Había que poner el límite en algún sitio porque si no, no vamos a acabar nunca. Pero es verdad que he roto mi propio límite con museos, como hemos comentado, cuando era evidente que tenían esta pulsión por conectarse y por mostrar estos aspectos. Y ya se me ha olvidado. No está mal porque sin micro no te oye nadie. Que no es... Bueno, no, 30 segundos. Que no está mal porque desde un punto de vista jurídico la cooperación transfronteriza cubre una distancia de 20 kilómetros, con lo cual te faltaba solo 5 kilómetros. ¿Ves? Es corto. Yeah, thank you for that comment. Maybe just very briefly to wrap up, in terms of the content of your presentation today, I mean, it is
quite important, the contribution that you're making to our understanding of the border museums, that you should probably also explore what happens outside the Interreg interpretation of the border. For instance, the EU accession process that seeks to incorporate new countries in Europe determines where are going to be laid out the outer borders of Europe, and it's called the neighborhood policy. So it also ties with this idea of tangible and intangible heritage and expansion and shrinking also of Europe since we don't have UK anymore. So what you still owe me, and we can discuss later on, is a concrete contribution for this this edited volume that can be tied also to those outer borders. Yeah, okay, thank you so much. We are out of time. Thank you for your patience, and a round of applause for Irene. Thank you. Pues muchísimas gracias, Irene.